La historia que vamos a contar es real, aunque parezca increíble. Quiero hacer esta primera aclaración. El 6 del 6 de 1981, Mario Spezzi, periodista de La Nazione, en Florencia, presumía que el día iba a ser muy tranquilo. Brillaba el sol y alguna gente volvía de sus oficios religiosos. Una de las ciudades más bellas del mundo, llena de tradición y con horarios muy férreos. Por lo tanto, le extrañó una llamada que indicaba que algo había ocurrido en un lugar apartado de la ciudad, en las colinas, en la Vía del Arrigo. Allí fue Spezzi, siguiendo su olfato de sabueso, un sendero de tierra que atraviesa un olivar, al final un ciprés solitario, un coche. Dentro del vehículo, un joven parece dormir. Incluso su cabeza está apoyada en la ventanilla. Tiene los ojos cerrados y está muy pálido. Cuando Spezzi se aproxima, se da cuenta de que hay un círculo negro en su sien, como un lunar, como un agujero de muerte. A unos 10 metros del vehículo, una chica. Está completamente desnuda, tiene una cadena de oro al cuello, los ojos azules están muy abiertos y el cadáver ha sido profanado. Spezzi no podía creerlo. Brazos en cruz, piernas abiertas. Pero toda la zona púbica, toda la vagina, había desaparecido. Eran dos jóvenes, dos personas que habían estado en la discoteca Anastasia, bailando despreocupadamente. Ese 6 del 6 del 81 hacían el amor en su vehículo, como tantos otros jóvenes florentinos en los fines de semana próximos al verano. De inmediato la policía y el propio Spezzi pensaron en un mirón, una extraña fauna que por las mismas colinas de Florencia, las mismas que vieron el Renacimiento, las mismas donde dominaban los etruscos, ahora se proveían de prismáticos, de micrófonos, para vigilar a las parejas. Él era Giovanni Foggi, 30 años, electricista. Ella, Carmela Denuccio, una chica bella. Trabajaba en la firma de modas Gucci de Florencia, con 3 cortes limpios, con una hoja sumamente afilada, con un extraño cuchillo, quizá de taxidermista o de submarinista. Alguien le había extirpado sus partes pudendas. Spezzi, Mario Spezzi, no tuvo la menor duda. Se inventó un titular que dio la vuelta al mundo: el monstruo de Florencia. Y esta noche vamos a hablar del monstruo de Florencia. Un criminal que todavía oficialmente no ha sido detenido. Un criminal que supera mucho a Jack el Destripador. Un criminal que demostró que la ciudad del Renacimiento tenía sus sombras. Uno de los casos que hay que incidir en que es realidad, a pesar de que los datos parezcan una horrible ficción. Hemos podido entrevistar al valiente periodista Spezzi. Solo os adelanto una cosa, amigos de Milenio 3. Ha acabado con sus huesos en la cárcel, intentando saber la verdad. 30 años de investigación. Y nos ha concedido una entrevista. El periodista total, el que se implica al máximo. ¿Quién era el monstruo de Florencia? De inmediato, un forense le dijo que el cuchillo
que había hecho esos 3 cortes en la vagina de la chica, que había sido extraída, que tenía un cuadrado invisible en su zona genital, podía ser una patada. La patada es el puñal que desde tiempo remoto utilizan los pastores sardos de la Cerdeña, los bandoleros que todavía viven allí. ¿Era un bandolero? ¿Y qué hacía espiando una pareja que hacía el amor en su coche después de estar en la discoteca? Spezzi no sabía que aquel 6 del 6 del 81, su vida como periodista y como persona iba a cambiar para siempre, justo en el instante en que recorría ese sendero hacia el olivar y se encontraba con aquella escena imborrable. And the scene was very, very strange for me. I saw many. La escena era muy extraña. He visto muchos crímenes, pero aquel era muy extraño por algunas razones. No había restos de sangre, ni de violencia. El chico estaba en su coche y parecía como si estuviese dormido. Sin embargo, no pude ver a la chica, porque el asesino la había llevado algunos metros más allá. Pero por supuesto, cuando la vi, fue horrible. Una y 14 minutos, siempre en directo. Esto es Milenio 3, amigos. Una noche muy especial. Una noche en la que estrenamos un impresionante estudio de radio, donde uno se siente a gusto y estremecido haciendo radio. Florencia, una Florencia que queremos, que admiramos, que hemos visitado en varias ocasiones, y os contaré una sorpresa. Resulta que nosotros estábamos en el epicentro de operaciones del monstruo, sin saberlo. Cuando ocurre ese crimen, del 6 del 6 del 81, en la vía de la Rigo, junto a ese ciprés solitario, toda Florencia va siendo consciente de una serie de hechos muy extraños. Resulta que cada noche, en esas colinas maravillosas donde crece la trufa blanca, donde los viñedos dan uno de los mejores vinos del mundo, donde casi puede olerse a Miguel Ángel, a Botticelli, a los grandes del Renacimiento, resulta que cada noche en aquellos principios de los 80, los indiani tomaban el territorio. Los indiani se apostaban en las colinas. ¿Y quién eran los indiani? Lo que aquí llamaríamos mirones. Pero estaban perfectamente organizados, fotografiaban, grababan, hacían apuestas para ver quién era capaz de acercarse lo máximo a esos coches del amor. Porque, como ocurre en otros muchos países, en Florencia las parejas se casan con cierta edad, viven en casa de los padres, tienen que encontrar un lugar para dar rienda suelta a los instintos, y esos lugares son las colinas que rodean Florencia. Pero ahora, además de indiani y mirones, había un monstruo que estirpaba las vaginas de las chicas, porque no era la primera vez que ocurría. De pronto, al periódico de Spezzi, a La Nazione, llega una nota: acuérdense de esto, y ponía Borgo San Lorenzo, septiembre 1974. Carmen. Ese 14 de septiembre de 1974, Stefania Pettini, de 18 años, secretaria y vecina de Viccio, y Pasquale Gentilcore, de 19 años, que trabajaba en una oficina de seguros, eran novios, y esa noche del 14 de septiembre habían quedado. Iban a pasar una noche agradable, amorosa, pensaban mantener relaciones. Pasquale dejó a su hermana María Cristina en la discoteca Teen Club y se fue a buscar a Stefania. Quisieron dar rienda suelta a sus instintos sexuales y aparcó el coche en un lugar solitario, oscuro. Estaban cerca del río Sieve, un camino poco transitado en el Borgo de San Lorenzo. Los jóvenes hacían el amor apasionadamente cuando un hombre, como un fantasma, descerrajó 6 tiros a Pasquale. Inmediatamente Stefania, presa del pánico, intenta salir del coche,
pero el desalmado dispara 4 veces sobre su cuerpo semidesnudo. El asesino la arrastra. Tranquilamente y con gran saña, acuchilla su cuerpo en 96 ocasiones. Se centra en el pecho, el bajo vientre y el pubis. Después, coge una vid y la introduce en su vagina. Por lo tanto, un individuo con la misma saña, dejando un dibujo que nunca se ha sabido cuál es en el cuerpo de esa muchacha, había actuado 7 años antes, no muy lejos, en Borgo di San Lorenzo. El modus operandi el mismo, una pareja que sale de una discoteca y acude a un lugar reservado. Aparecen en el lugar casquillos del calibre 22 de una Beretta, una típica arma italiana. Lo que ocurre es que la bala, al parecer, y esto se descubrirá más adelante en esta historia alucinante, estaba marcada. Florencia tiene unos 350.000 habitantes. Estoy seguro que muchos amigos que nos escuchan la han visitado en alguna ocasión o han visto láminas en los libros. La Medusa, el David, las puertas maravillosas de Ghiberti, los Uffizi, las pinturas que dieron lugar a una ruptura de conocimiento, dando a entender que el universo variaba, que el hombre era el centro, y de pronto, en esa ciudad de la belleza, de los turistas ensimismados, de las fotografías a cada esquina, empiezan a ocurrir cosas inesperadas. Hay un detenido. De pronto la policía dice que un mirón ha sido detenido. Cuando se le interroga, se descubre esa increíble mafia, esa fauna inexplicable, ese mundo sórdido. Como todos los indiani o mirones, la noche del asesinato de la Vía del Arrigo, había acudido a la Taberna del Diablo. No podía ser otro nombre. Taberna del Diablo, un cuchitril que sube una colina y donde paraban estos hombres y hacían sus negocios de entre 35 y 65 años. Había 2 tipos de negocios. Uno, el puesto, es decir, alquilar el mejor sitio donde se sabe que van a ir coches y donde hay una buena panorámica. Y después, por increíble que parezca, la reventa de esos sitios. La reventa al mejor postor. Gente que aguarda en la montaña y que luego se lleva un fajo de billetes porque ha cedido su butaca a otro individuo. Y una segunda fauna que sale a relucir en esta primera detención. Los indiani que chantajean. Es decir, personas que acuden con cámaras fotográficas, con sofisticados para la época, hablamos de 1981, micrófonos y equipos de detección sonora, y lo que hacen es fotografiar a ese ilustre personaje florentino, ese importante artista, ese médico prestigioso, que simplemente ve un flash y le han cazado. Tendrá que ir a la Taberna del Diablo a poner precio a ese chantaje. Y así ese mundo empieza a revelarse como algo espantoso. Es más, ¿quién es ese primer detenido en el caso del monstruo de Florencia? Spalletti, el mirón, es conductor de ambulancia. Está nervioso, pero se sabe, se le vio cerca de la escena del crimen, cerca de esos olivos, cerca del lugar donde una chica fue mutilada de esa forma tan horrible. En su vehículo, en la propia ambulancia, se le encuentra una navaja y una pistola de fogueo. También una revista pornográfica y algunas gotas de sangre. De inmediato, son hechos más que suficientes para ingresarlo en Le Murate, los emparedados, la cárcel de Florencia, antiquísima. Él solo repetía que era inocente, pero la policía lo acusa del crimen. Su mujer,
dice que Spalletti es incapaz de hacer eso, que se pone absolutamente pálido ante la sangre. A pesar de ser conductor de ambulancia, varias veces se ha desmayado con accidentes en la carretera. Pero la prensa lo publica. El monstruo era un mirón. Finales de junio de 1981. Pasa el tiempo, se espera el juicio, y el propio Mirón Spalletti, lo imagino, en el fondo aliviado cuando le llega a la celda del periódico. Es el mes de octubre de aquel año 81, y la portada de La Nación, artículo de Mario Spezzi, es: el asesino ataca de nuevo. It was not only panic, it was really a psychos, because no solo se generó pánico, sino también una especie de psicosis, algo que hizo que mucha gente generara extrañas ideas sobre la identidad del asesino, como si fuera un individuo más inteligente que el resto, como una especie de Drácula, por lo que muchos pensaban saber qué hombre era el monstruo. Así la policía y los periódicos recibieron muchas cartas que decían: el monstruo es el señor tal, y normalmente siempre se apuntaban a doctores y sacerdotes. Un cura, una mujer, un médico, un importante ginecólogo que se ha vuelto loco y que está estudiando las partes pudendas de algunas mujeres, que ha dejado una rama de vida en 1974 en un cuerpo en Borgo San Lorenzo y que se ha llevado directamente como un ladrón de genitales la vagina de otra chica. ¿Qué está ocurriendo? 350.000 habitantes, poco acostumbrados al crimen, se empiezan a dar cuenta no solo de que hay un fantasma que mata entre ellos, sino además que todo ese esplendor oculta ponzoña, podredumbre, oscuridad. Es la misma ciudad de Leonardo, donde hace sus trabajos, la misma donde Dante idea el infierno, la misma donde ese asesino vuelve a matar en octubre del 81 a otra pareja. Son 6 víctimas, como queriendo demostrar que es él, que el Mirón, el conductor de ambulancia que han detenido y que está en la cárcel, no tiene ninguna culpa. Es también una ciudad, Florencia, muy especial. Todas las murallas antiguas que rodean la urbe fueron murallas de quemas públicas. Y se piensa en un sacerdote seguidor de un curioso personaje. La prensa habla, en octubre del 81, de un seguidor del terrible Girolamo Savonarola, florentino, que causó terror y que acabó de una forma horrible sus días. La prensa habla de un sacerdote enloquecido, seguidor del tal Savonarola, y que está atacando a las parejas justo en el instante en que están haciendo el acto sexual, justo en el instante en que son más vulnerables, justo en el instante en que están cometiendo, en su filosofía, un pecado mortal antes del matrimonio. Pero la pregunta es lógica: ¿quién es Savonarola? Girolamo Savonarola era un religioso dominico que vivía en el monasterio de San Marcos en Florencia. Allí impartía vehementes sermones sobre la pobreza, la sobriedad que se debía seguir a la hora de vestir. Criticaba las grandes fiestas, los pecados de los jóvenes e incluso llegó a afirmar que el Papa Inocencio VIII era el pontífice más vergonzoso de toda la historia, con el mayor número de pecados y la reencarnación del mismísimo diablo. Savonarola, con su ruda cara dotada de una gran nariz aguileña, que a veces se escondía bajo la capucha de su hábito marrón, provocaba el terror en los fieles. Proclamaba que el fin del mundo estaba muy cercano. Se iba a producir en 1492, si no era entonces, hacia el año 1500. Profetizaba grandes enfermedades que acabarían con parte de la población. Y empezaron a creerle.
porque realmente se propagó una gran enfermedad, la sífilis que habían traído los exploradores del Nuevo Mundo. Se extendió por Florencia como la pólvora. El cuerpo de las víctimas se llenaba de pústulas, se le caía la carne del rostro, los enfermos enloquecían. Así que todo indicaba que ese monje era un profeta y que era el fin de los tiempos. Luchó contra la poderosa familia Medici. Mostraba que todo lo que él odiaba, ellos lo encarnaban. E incluso en el lecho de muerte del gobernador florentino Lorenzo de Medici, maldijo a este, haciéndole creer que ardería en el infierno. Tras la muerte de Lorenzo, Savonarola declaró Florencia una república cristiana. Y ávido de poder comenzaron los excesos del monje demente. Castigó la sodomía con la muerte. Quemaba a esos pecadores en la plaza de la Signoría, o los ahorcaba en las puertas de la ciudad para que así todo el mundo los viera. Despotricaba contra los excesos y el espíritu humanista del Renacimiento. Creó además eso tan conocido y que hoy en día se sigue utilizando como palabra, hoguera de las vanidades. Allí confiscaba casa por casa todos los objetos que él consideraba pecaminosos: los cosméticos, los espejos, los libros paganos, los perfumes, los vestidos de fiesta e incluso los instrumentos musicales. Botticelli, que llegó a ser seguidor del monje, quemó muchos de sus cuadros en esas piras demoníacas. Pero un buen día todo se volvió en su contra. El fin del mundo no se producía, la gente pasaba penurias económicas. Todo esto agravó el estado de la ciudad. Ese monje, que había predicho tantas cosas que se habían cumplido, ahora no acertaba. Sus sermones dejaron de hacer mella en sus fieles. Y entonces él se metió con la Iglesia. Y la Iglesia le condenó. Había que arrestarle. Primero le excomulgaron y después dijeron que había que arrestarle y que acabar con su vida. Pero fueron los fieles en 1497 los que rompieron las puertas de ese monasterio florentino. Entraron, mataron a varios monjes de su orden, se llevaron a Savonarola, durante semanas lo torturaron, al final lo ataron a una cruz con unas cadenas, prendieron una hoguera y quemaron su cuerpo. Fue quemado en vida, pero no contentos con ello, los restos los despedazaron. Y además, todo lo que quedaba, todas sus cenizas, fueron lanzadas al río. El río Arno es el que contuvo los restos de este monje maldito. No querían dejar ni una sola reliquia para posibles seguidores de Savonarola. Y era el autor de los crímenes de octubre del 81, un seguidor de este monje enloquecido, de este Rasputín del Renacimiento. Muchos pensaban que sí. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero como siempre, aunque estemos muy intrigados, muy inquietos por esta alucinante historia, podéis participar. 27640, palabra clave milenio. 27640, palabra clave milenio. Esta noche es muy especial, tenemos que contaros muchas cosas, futuros encuentros con Milenio. Y tenemos una encuesta que habla del crimen perfecto. ¿Creéis en él? Yo no sé si el monstruo de Florencia y sus sucesos son crímenes perfectos o no. Tendréis que juzgarlo vosotros. Las vías están abiertas, milenio3, con número @cadenaser.com, y en la página web de la SER. No había webs, no había páginas de internet, cuando el 22 de octubre del 81, Stefano Valdi, Susana Cambi, cenaban tranquilamente pasta en la casa de los padres de ella. Era otro sábado sin luna, noche muy oscura, y los investigadores empezaron a darse cuenta de que el monstruo elegía estas fechas y estas noches que parecían más negras que las demás. Después de cenar, Valdi y Cambi, los jóvenes prometidos, se marchan al cine. Y después del cine, eligen un lugar, los campos de Bartoline. Es cierto que ya había ese temor flotando por Florencia,
por sus cúpulas, por sus iglesias. Había habido 2 parejas en el 74 y en aquel mismo verano, que ya terminaba, ejecutadas de forma terrible. Pero ellos eligieron un lugar seguro, un camino sin salida, rodeado por viñedos. Entraron en un Volkswagen Golf, tranquilamente, sin hacer ruido. Nadie volvió a verlos. Sus amigos los buscaron. Un carabinieri, horas después, se encontró una extraña escena. El Golf, modelo del año 1977, tenía la puerta derecha abierta de par en par. Junto a la puerta, un extraño objeto. Una especie de tronco de madera, pulido, como una pirámide negra, de forma hexagonal. Pero la policía no dejó que la prensa se enterase de este extraño hallazgo. Parecía un viejo tope toscano para provocar corrientes de aire en las casas, utilizado por las familias de más rancio abolengo. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué demonios hacía ahí? Al carabinieri, en plena madrugada, le da la impresión de que es un objeto que tiene que ver con el crimen, puesto ahí por algo. Una pirámide negra de 6 lados. Una vez más, el chico ha sido ejecutado sin ningún tipo de piedad. La chica no está. Ha abierto la puerta y al parecer ha salido corriendo. Seguramente los carabinieri, al menos ejecutan esta posibilidad, han sido sorprendidos en pleno acto sexual y han visto por la cristalera atrás del coche aproximarse a un hombre, quizá con una linterna. Pero parece que ese hombre tenía control total sobre la situación. Hay quien dice, la prensa asegura, que estaba esperando el momento exacto, así se publica, el orgasmo de la pareja, o el momento sexual más importante, para atacar, que estaba mirando atentamente todos los movimientos de esos jóvenes prometidos, para actuar en ese instante en que la vulnerabilidad es absoluta. El cuerpo de la chica, de Susana Cambi, está a 10 metros del coche. Tiene los brazos en cruz, se los han colocado en cruz. Hay 9 cartuchos Winchester en el suelo. Y de la misma forma, con el mismo cuchillo mellado, con 3 tajos, le han extraído la vagina. A día de hoy, en ese mismo campo sin salida, rodeado de viñedos, cerca de los campos de Bartoline, hay una tumba que ya no visita nadie, una cruz, donde pone Stefano y Susana, octubre 1981. Parece que solo van a ese lugar los árboles ya viejos que quedan por ese entorno. El terror en Florencia entonces es algo imparable. Otros 2 jóvenes han sido ejecutados de la misma forma. El monstruo de Florencia vuelve con fuerza a los titulares. Y la ciudad entera, que ya ha visto pasar a las oleadas de turistas del verano, se llena de carteles con un ojo. No hace falta más. Es como una advertencia a los jóvenes y no tan jóvenes. Es como si todos estuviesen vigilados por alguien superior, alguien extraño. Simplemente un cartel junto a los principales museos, junto a las avenidas y en los pequeños pueblos de las colinas que viven bajo el terror. Simplemente, ojo. Unos chicos vieron, aseguraron, en esa misma zona, hacia las 12 de la noche,
un Alfa Romeo rojo, y dentro un hombre al que describieron de una forma muy gráfica, un hombre que iba con la cara contraída, con la cara casi metida hacia adentro. Un hombre con poco pelo, grandes entradas, ojos pequeños. Se hace el primer retrato robot y entonces se desata el pánico. Todo el mundo cree haber visto al monstruo de Florencia. Todo el mundo cree que el tendero, el médico, el taxista, el vendedor de productos en plena calle es el hombre que ha aniquilado a 6 jóvenes de la ciudad. Todo por el testimonio de esos chicos. Hay zonas que habitualmente son utilizadas por los jóvenes con sus coches, que ya tienen un precinto policial, y simplemente una leyenda que dice: prohibido aparcar de 7 de la tarde a 7 de la madrugada. Razones de seguridad. A la sombra de las grandes construcciones del Renacimiento, en la misma ciudad de los Médicis, en el lugar del arte, la belleza, está ocurriendo algo asombroso. Pánico absoluto. Llega al punto de que empiezan a surgir extraños personajes, dignos de esa Florencia que nadie imaginaba. Por ejemplo, un siniestro individuo, el profesor Carlo Sant'Angelo. Carlo Sant'Angelo, un florentino de 36 años que aseguraba ser forense. La verdad es que era respetado por la gente que vivía a su alrededor, normalmente por la gente que habitaba en los hoteles y residencias por donde él iba pululando, pequeños pueblos de toda Florencia, y siempre buscaba recintos donde dormir que estuvieran muy cerca del cementerio. Su pasión por la muerte, para algunos, era propio de su profesión. Él decía ser médico forense. Incluso se presentaba en muchas de las funerarias e incluso de los centros donde se realizaban las autopsias, diciendo que bueno, que iba a saludar a sus compañeros, y así se quedaba para ver cómo hacían las autopsias. Este hombre, por una casualidad, por un accidente de tráfico, es llamado. Los de recepción dicen que ese forense es el último que ha hecho las autopsias de los últimos crímenes del monstruo de Florencia. La policía sabe que no es así. Tiene el nombre del verdadero forense y descubren que este hombre ni siquiera es médico. Y su extraña afición va mucho más allá. Se dormía muy pronto, entre las 8:30 y las 9 de la noche. A las 3 de la mañana se despertaba y con un maletín negro, con sus gafas ahumadas, salía hacia el Camposanto. Allí estaba hasta que amanecía, regresaba y se encerraba en su habitación del hotel. Fue detenido, pero no se le pudo inculpar de nada. No había pruebas contra él. Tan solo una multa porque había dicho que era médico cuando no lo era. Y una declaración: sé que hago cosas extrañas. A veces me pregunto si no estaré algo loco. En ese ambiente de la Florencia, con los carteles del ojo, las zonas acordonadas, los falsos médicos, hay una serie de incidentes extraños en las morgues de toda la zona de la Toscana. Varios cadáveres de ancianos aparecen con extraños cortes. Hay una investigación que no conduce a nada, y a la policía, los carabinieri, todo les viene demasiado grande. Ninguno de los dos cuerpos, ni policía ni carabinieri, pueden dar con el monstruo. Están pensando en hacer una escuadra especial. Hay gente que está desatando su locura a la sombra del monstruo, porque ¿cómo es posible que personas con ese ambiente de miedo se cuelen por los ventanucos de la vieja morgue de Florencia y dejen unos dibujos en la carne de personas difuntas que están en esas mesas de metal? En ese ambiente va pasando el año y llega el verano de 1982. Es un verano de expectación. Tan es así que Italia, como nación, está jugando y va a ganar el Mundial de Fútbol de España. Italia es una fiesta, pero por debajo de la fiesta hay una sombra. Hay un lugar donde la gente no es feliz.
El 19 de junio de 1982 es el primer sábado sin luna de ese verano. Y ya Spezzi y tantos otros casi esperan que ocurra algo. Hay dos muchachos que son novios hace 5 años. Antonella Migliorini y Paolo Mainardi. Antonella tenía miedo. No quería ir a una zona, Montespertoli, una zona que es la gran región de la trufa blanca, una zona muy rica. Pero el muchacho evidentemente tenía ganas de estar con su chica a solas, lejos de los padres, lejos incluso del grupo de amigos. Casi no podía contenerse. Y la convence. Y además le dice: Antonella, ¿cómo nos va a tocar a nosotros? ¿Cómo nos va a tocar a nosotros? Hacia las 10 de la noche entran en un camino solitario, al final una tapia y una pequeña zanja. Incluso Antonella en el camino parece que seguía mostrándose inquieta. La versión de los amigos es que dudó hasta el último instante en cerrar la puerta del vehículo, del pequeño utilitario Fiat, porque tenía miedo. Hacía tiempo que no se hablaba del monstruo, pero ese recuerdo siempre permanecía. Los dos hacen el amor y en el preciso instante culminante de la acción, ella pone una cara de terror. Hay una sombra delante de los faros encendidos. Hay una sombra que de inmediato lanza 2 disparos, uno a cada faro, y además con una precisión absoluta, primero uno y luego el otro. Es la noche negra del monstruo de Florencia. El muchacho, Mainardi, sabe lo que está a punto de suceder, casi lo presiente. Da la marcha atrás, retrocede y nota su hombro que revienta prácticamente ante 2 disparos. Antonella se abraza con tanta fuerza a la cabeza de su novio que entre el pelo ensortijado de Paolo, horas después, los forenses encontrarán el cierre de su reloj. El equipo, ya de más de 30 personas que sigue los pasos del monstruo, determina uno de los crímenes más atroces, más dramáticos. El coche llegó a arrancar, con tan mala suerte de que de las 2 ruedas traseras acabaron metiéndose en la zanja y empezaron a rodar, girando hasta el infinito sin salir de allí. El monstruo ni se movió, el individuo, el ser, la sombra, ni se movió. Permaneció observando, esperando a que el muchacho intentase de nuevo enderezar el vehículo. Pasado 1 minuto, 1 minuto y medio, le tiroteó con absoluta tranquilidad y vio cómo la muchacha salía corriendo. La misma escena exactamente igual de los casos anteriores. Era un lugar abierto y un lugar que era visible desde otros caminos. Sin embargo, el hombre va detrás de la chica. Le dispara varias veces, pero siente por vez primera que está en un lugar equivocado. Hay una carretera secundaria que pasa con cierto tráfico. Alguien puede ver algo. Y entonces se marcha rápidamente, como un espectro, como una especie de sanguijuela que sabe perfectamente cómo llegar y cómo irse sin ser visto. Es lo que salva a Antonella, seguramente, de la horrible mutilación. En toda la ciudad hay un pánico absoluto. Un carnicero de Porta Romana se parece demasiado al retrato robot que están difundiendo los periódicos. Casi es linchado.
Lo mismo ocurre en una célebre casa de pizzas. Están a punto de apalear a uno de los muchachos que no tiene culpa alguna, a un muchacho quizá prematuramente envejecido. Un taxista llega a la comisaría porque dice que no aguanta más. La gente, nada más entrar en el vehículo, sale huyendo. Y en esa vorágine increíble, es la propia policía la que, impotente, después de 8 muertos en las colinas de Florencia de la misma forma, pide ayuda. Y entonces llegan todo tipo de cartas, todo tipo de posibilidades, todo tipo de sospechosos. Pero sí que hay un recorte amarillo que llama la atención de los investigadores. Es un viejo papel de periódico que recuerda un suceso, un breve, algo casi que pasó desapercibido. Una historia de 1968. 23 de agosto. Bárbara Locke, una mujer de 32 años conocida entre sus vecinos como la abeja reina por la cantidad de amantes que tenía, esa noche va al cine acompañada de su hijo Natalino, de 8 años, y de Antonio Labianco, uno de sus amantes. Pascualino se queda dormido después de ver la película. Está en el asiento trasero del coche y los amantes buscan un lugar tranquilo. Lo encuentran al lado de un cementerio, el cementerio del Astra Asigna. Allí comienzan a hacer el amor. Varios disparos. Primero por la ventana del conductor, luego por la ventana de Bárbara. Lo siguiente que se sabe es que Pascualino, el niño, aparece aporreando la puerta de una casa cercana. Dice que a su mamá la han matado, que a su tío, tal y como llamaba al amante de su madre, también, que ambos están muertos. Los encuentra la policía. En un principio creen que ha sido un crimen pasional y enseguida detienen al marido, a Stefano Mele. Él confiesa entre lloros que ha matado, presa de los celos, a la pareja. Después se desdice. Dice que no, que ha sido otra gente que le han obligado a confesar. El caso es que es declarado culpable. 14 años de prisión que tiene que cumplir. Parece que en prisión se vuelve absolutamente loco. Spezzi, años después, lo busca. ¿Tiene relación con el monstruo de Florencia? ¿Es él el monstruo de Florencia? Si es así, ¿cómo ha cometido los crímenes? Si ahora está internado en un hospital psiquiátrico. Va a verle. Y Mele le contesta todas las preguntas. Pero cuando llega a esa fecha, el 23 de agosto, se niega a hablar. Tan solo repite una cosa continuamente. Tienen que encontrar esa pistola. De lo contrario, habrá más asesinatos. Seguirá matando. Seguirá matando. Ya se sabe un modus operandi. Un crimen antiguo de 1968, por la forma, una pareja haciendo el amor dentro del coche acribillada, aunque no hay heridas rituales, se asemeja a lo que hace el monstruo. De ser así, serían 10 personas, en apenas 11 años, fulminadas del mismo modo. Un modus operandi que Spezzi, el periodista de sucesos, con su pulcro gabán, siempre entre la policía, el único periodista que está en todas las escenas de los crímenes, ya sabe que hay una forma de actuar. He attacks a couple, not a woman alone. Él atacaba a parejas, no a mujeres que estaban solas. Una pareja porque necesitaba la presencia de otro hombre. Él mataba a la chica primero y la llevaba unos 15 metros más allá. Él necesitaba arrebatar con violencia a una mujer a otro hombre. Era incapaz de relacionarse psicológicamente con una mujer, porque extraía literalmente sus órganos sexuales. Creo que se trataba de un hombre que se volvió así después de que alguna mujer relacionada con él fuera asesinada. Una mujer importante para él, quizá su madre.
Le he pedido a nuestro compañero Carlos Ródenas esta sintonía concreta que muchos seguro que sorprendidos han reconocido de inmediato por muchos programas, toda una época. Estamos ya en 1983 y esta sintonía será importante y dramática. Es Blade Runner de Vangelis. Y es la música que escuchan sin parar. Ese 10 de septiembre de 1983, una pareja de alemanes. Se llaman Horst Meyer y Uwe Rasch. Son dos hombres. Van en una de esas viejas furgonetas Volkswagen azul claro propia de la época de los hippies. Van atravesando Europa. Quieren conocer, como tantos otros, la mítica, la bella, la inigualable Florencia. No saben muy bien el italiano. Y conforme van llegando a la zona de Giogoli, una de las colinas de Florencia, se dan cuenta de que hay campos precintados. ¿Qué habrá pasado aquí? Todavía quedan algunos carteles del ojo, pero el ojo no tiene más indicaciones. Son zonas prohibidas, porque el monstruo así lo ha querido, porque el pánico, 10 muertos y ni una sola pista sobre los culpables reales siguen flotando. En todo este tiempo, en 2 años de ser conscientes de que en Florencia está actuando un Jack el Destripador auténtico, ha habido mucha gente que ha pasado por prisión. Pero al final, las pruebas se deshacen como un azucarillo en agua. Nada. Nunca los carabineros ni la policía se han encontrado con algo parecido. Los dos amigos, la pareja homosexual de alemanes que viaja por Europa, llegan a uno de esos campos precintados y atraviesan sin ningún problema la zona. Está terminando el verano del 83. Al parecer, estaban escuchando su cinta preferida una y otra vez. Y de pronto, parece que estaban durmiendo con la música puesta, con un sistema curioso que llama la atención de la policía, que hacía que la cinta de cassette en bucle constantemente sonase, una y otra vez, como una sintonía para dormir. En ese instante, alguien vigilaba. Alguien que se puso de puntillas, que dejó 2 pequeñas marcas, como 2 medialunas, pero que no se puede saber a qué bota pertenecían o a qué zapatilla pertenecían, y que tuvo que asomarse para ver el estrecho cristal de la parte superior de la Volkswagen y observar que, pues una figura tendida, dando la espalda, con el pelo rizado, largo y rubio, y que parecía una mujer. Fueron ametrallados inmediatamente, sin compasión, desde fuera. Después se disparó la cerradura de la puerta. Con una patada, el monstruo, haciendo gala de gran fuerza, entra directamente y da la vuelta a los cadáveres. Parece que los giran y se da cuenta entonces el monstruo que la apreciada dama, la extranjera, era un alemán. Y en ese instante, quizá con rabia, no lo sabemos, el monstruo no hace nada más y sale huyendo. Pero no hay ni una huella. Al día siguiente, la prensa, la Nazione, dice: el monstruo mata al azar. Ya no solo busca parejas, mata al azar. Pero quizá otros piensan, era una equivocación. La noche, el cabello rubio. Cuando llega directamente la policía, hay 2 cuerpos. Tienen unos 20 impactos. Han sido arrasados por una lluvia de balas desde la parte alta. La policía piensa incluso en algo estremecedor. Parece la obra de varios hombres, no de un individuo, no de un campesino, no de un médico tarado mental. No. ¿Y si hubiese una banda detrás del monstruo? Se pregunta la prensa. ¿Y si el monstruo fueran varios? Tiene todavía la cara de terror Uwe Rasch. Los disparos van subiendo por la columna hasta la cabeza. La furgoneta está llena de sangre hasta el techo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es posible que no haya una sola huella? Se genera, ante el pánico, un grupo de policías que no son carabinieri
ni tampoco municipales. Llevan una plaquita y pone SAM, Squadra Antimostro, por vez primera en la historia. Y una cosa más, junto a los dos cuerpos, el cassette, el solitario cassette, seguía repitiendo esta misma sintonía. Blade Runner, Vangelis, septiembre 1983, una música del espacio. Pero Florencia entera, y tenéis que imaginarlo, amigos, estaba aterrorizada como quizá ninguna ciudad lo ha estado en el siglo XX. Hay alguien que dice que detrás de estos crímenes se esconden unos asesinos a sueldo que matan para una secta. Por eso la pirámide negra, una gente que conecta con el infierno, una gente que lleva instalada en la historia de Florencia siglos y siglos, una gente que se hacen llamar la Orden de la Rosa Roja.